Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Pete Bay. Tony vende a los niños basados en el libro. El verdadero amor tendrá muchos obstáculos. ¿Has oído hablar de él? No, nunca, dijo el hombre mayor, enfatizando claramente cada sílaba. Solo quería un amor simple, no quería demostrar nada. Jeff entendió exactamente lo que quería Charlie. Su hermano no planeó la historia. Su propio amor era tan grande o hermoso, y Jeff lo creyó. Su hermano nunca pareció imaginar lo caótico y mortal que sería esa historia de amor, pero por supuesto no fue fácil desde el principio. Por tanto, querer tener el amor parece un sueño adecuado para Baby Charlie. Lo sé, nadie quiere que esto sea difícil, dijo el joven en voz baja mientras Charlie seguía jugando con su cabello. Pero no se puede evitar, ¿verdad? Tú eliges tú mismo. Es verdad, dijo Jeff con una expresión molesta en su rostro. Hay mucha gente común y corriente. Sé como alguien especial como P-Bay. No puedo elegir, fue mi culpa. Entonces, si él no te puede elegir, tendrás que luchar hasta el final. Jeff hizo contacto visual con su hermano y habló con voz tranquila. El joven Alfa inmediatamente se quedó en silencio cuando escuchó esas palabras. Charlie siempre pensó que su hermano pequeño no era así. ¿Cuánto le importa cómo se verá al final su amor por Bey? A Jeff solo parece importarle sobrevivir y vivir una vida normal, pero después de escuchar esto, Charlie descubre que en el pasado la interpretación de Jeff de las palabras felicidad normal incluía a Babe. Jeff quiere proteger a Babe, tal como él lo hace, y debido a que no era solo él quien estaba arriesgando todo, sino que había muchos otros que votaron por este plan, definitivamente no podría meterse con él. ¿Prometes que cuando esto termine, volverás a ser muy feliz? Jeff le preguntó a su hermano en voz baja. ¿Qué quieres decir? ¿Promesa? La pregunta de Jeff no parecía clara, pero por la mirada en sus ojos, Charlie pensó que Jeff probablemente le estaba diciendo que siguiera su corazón tanto como fuera posible. Ok, trataré. La gran casa, que antes era tranquila, de repente se volvió más animada porque servía como lugar de reunión para muchos nobles ricos e influyentes. El jardín estaba decorado con rosas blancas desde la entrada hasta el frente de la mansión, y autos de lujo se movían para despedir a los invitados de honor. Todos iban vestidos pulcramente con trajes caros y vestidos de noche. Por supuesto, la ropa que vestían era muy elegante. Su único objetivo es aumentar la confianza en la propia apariencia, pero también es un reflejo de la riqueza y también atrae conexiones de inversión. Mientras los invitados entraban lentamente a la mansión, Tony, el anfitrión, se puso de pie y esperó para saludar a todos cordialmente. Él preparó todo, no hay defectos, ya sea comida o bebida, bandas de música clásica o incluso recordar algunas partes del interior para que el ambiente luzca más suave y refinado de lo habitual. Todo esto para impresionar a todos los socios a unirse al negocio en esta importante velada. No importa cuánto intentó saludar y cuidar a los invitados, Tony no pudo conocerlos a todos, por lo tanto, no hubo posibilidad de dar la bienvenida a los invitados especiales que acudieron a la fiesta con un gran número de invitados, o tal vez sea por su ropa, el traje negro como boca de lobo que parecía la ropa de un repartidor, probablemente no destacaría ni atraería la atención del anciano. Hoy es una reunión de todos los socios de Tony, bajo un banquete para entablar relaciones comerciales que generalmente se hace entre empresarios. Sin embargo, eso era solo una imagen, aunque en realidad el trasfondo de esta reunión era la subasta de un pequeño número de niños especiales atendidos por Tony, o dicho simplemente, no era diferente de la trata de personas. Por supuesto, toda esta gente lo sabe.
No vinieron solo para establecer relaciones o negociaciones comerciales, ya que un punto importante de este evento fue la competencia por recursos de poder que eran más raros y útiles que el oro o las acciones. Mientras Tony estaba ocupado charlando y riendo cortésmente con otras personas, no notó que había una cara familiar entre sus nuevos subordinados. Bey caminó y observó todo el tiempo.